Dios les bendiga, hermanos. Les invito a que me acompañen en el estudio del Salmo 19, versículos del 7 al 11, para analizar la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios, una joya de incalculable valor. El Salmo 19 es uno de los salmos del grupo llamado de sabiduría o sapienciales o didácticos. Reflexionan sobre los caminos de Dios e instruyen en cuanto a su justicia. Algunos otros salmos son el Salmo número 1, el 34, el 37, el 73, el 112, el 119 y el 133, que pertenecen a este mismo grupo de salmos sapienciales. Este salmo en particular es uno de los cuales pertenece a la autoría de David, o que se le atribuyen al rey David. Está dirigido al músico principal y su enfoque particular en estos 5 versículos es destacar las virtudes de la palabra de Dios. En el capítulo 4 de Mateo, al concluir Jesús su ayuno de 40 días y 40 noches, el autor narra un acontecimiento importante, un acontecimiento que sorprende por la contundente respuesta que da el Señor ante las sutiles proposiciones de Satanás. Él le dice, escrito está, Mateo 4, del 3 al 11. Ante cada propuesta del tentador, el maestro riposta de manera contundente ese escrito está y lo lleva a la palabra de Dios para contrarrestar todas sus tentaciones. He ahí la importancia, la fuerza, la energía vital y el conocimiento de la palabra inspirada por Dios. Escrito está. Y nosotros queremos descubrir en ese escrito está, por medio de este salmo también, la importancia que tiene esta palabra. Pablo le recuerda también a Timoteo la dimensión magnífica de este conocimiento de la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3, 16 al 17, el apóstol le dice a su discípulo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el Salmo 19, del 7 al 11, David utiliza una serie de términos reveladores y poderosos para describir la grandeza, la maravilla de la divina palabra. El versículo 7, por ejemplo, cuando nos dice, la ley de Jehová es perfecta, infunde un nuevo aliento, a diferencia de otros textos motivacionales o de autoayuda. Solo la palabra es capaz de transformar y suplir toda la necesidad de los seres humanos. El Señor le dice, el Espíritu de Dios le dice a David, que es el autor, que el testimonio de Jehová es fiel en estos versículos que estamos analizando del Salmo 19. Fíjense cómo dice toda esta porción bíblica. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Luego va concluyendo esa porción y le dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Fíjense, la ley de Jehová es perfecta, el testimonio de Jehová es fiel, digno es de confianza, da sabiduría al sencillo. La palabra es un testimonio potente de lo que Él ha hecho, de lo que ha prometido hacer y de lo que hará en un futuro. El versículo 8 nos dice que los mandamientos de Jehová son rectos, traen alegría al corazón. La palabra provee todos los principios y la guía que necesitamos para enfrentar cada asunto o complejidad de la vida. Luego le dice, el precepto de Jehová es puro, transparente, libre de imperfección, de corrupción, alumbra, ilumina nuestros ojos espirituales, es puro.
como el oro, dirá posteriormente el salmista. El versículo 9 nos dice, el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. La palabra de Dios propicia en nuestro ser un respeto, una devoción, un temor reverente, un temor que nos revela su pureza y nos conduce a vivirla. No es un temor que nos lleva al miedo ni al horror, sino que es un temor limpio. El temor de Jehová es limpio. Fácil es mi yugo, decía el maestro, y ligera mi carga. En Juan 2:6, la palabra nos dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Por último, nos dice, los juicios de Jehová son verdad. La palabra de Dios nos revela su justicia y su propósito para nuestra vida presente y futura. En síntesis, la palabra de Dios provoca cambios significativos. Nadie que escuche la palabra de Dios volverá a ser el mismo, sino que entrará en una etapa de reflexión y de meditación para finalmente tomar la decisión, ya sea de continuar la vida como la que ha vivido hasta ese momento de que escuchó la palabra de Dios, o de transformarla por medio de esa palabra. Es una decisión que nosotros en nuestro libre albedrío debemos de tomar. Yo espero que todo aquel que escuche la palabra de Dios sufra una transformación positiva en su vida. Convierte el alma, infunde aliento, la transforma y la restaura. En Isaías 55:11 dice, así será mi palabra, no volverá atrás vacía. Luego, en Timoteo 3:16, como ya habíamos leído, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso la palabra de Dios es tan potente, porque es una inspiración que no viene del razonamiento humano, sino que viene del poder divino. La palabra de Dios hace sabio al sencillo, alegra el corazón, disipa las dudas, la tristeza, el temor. La alegría del Señor es nuestra fortaleza, dice Nehemías 8:12. Luego, alumbra los ojos, nos brinda luz, entendimiento y nos da la dirección necesaria para la toma de decisiones, enfrentar las dificultades y lidiar con los altibajos de la vida. Cuando los ojos están abiertos, sabremos por dónde y cómo caminar. Nos da también el versículo 10 unas imágenes de oro y de miel. Después de que nos dice todas las virtudes de la palabra, nos dice, deseables son todos estos términos, la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Dios, el temor de Dios que es limpio, los juicios de Jehová son verdad todos justos. Nos dice, deseables son más que el oro y mucho más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. El oro refinado es el que ha salido del fuego, el que ha sido purificado, al que le han quitado todas las impurezas. Después de un proceso de purificación queda libre de corrosión. Al comparar la palabra de Dios con el oro, implica que el pueblo de Dios no debe atesorar nada por encima de su palabra. Y miel. Entre las propiedades que tiene la miel destaca la de fuente de energía. Rápida, saludable. En la época de David, la miel constituía un precioso tesoro en la preparación de los alimentos. Así es también la palabra de Dios. Es una fuente suculenta de alimento espiritual, que no solo satisface con su lectura, sino que provee fuerza, nos hace saludables y capaces de enfrentar toda situación que pueda comprometer nuestro pleno bienestar en el Señor. El verso 11 dice lo siguiente: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlo hay grande galardón. Para concluir con estos pasajes tan preciosos en los cuales se destaca la importancia de la palabra de Dios. Tu siervo es además amonestado. David declara que la palabra de Dios nos advierte sobre los peligros espirituales que nos acechan. En guardarlos hay grande galardón. El obedecer la palabra de Dios trae como resultado bendición, y su recompensa se traduce en una victoria espiritual satisfactoria. En algunos, no solamente
que les da la victoria, sino que es una victoria contundente, llena de prodigios, de vitalidad, de energía, asombrosa. Suele ser la victoria en Dios. La palabra nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una palabra magnífica, tan contundente como la victoria de Jesús en su experiencia del desierto, cuando le dijo a Satanás, en el momento que lo tentaba, de una manera muy sutil, le refutó lo que él decía y le dijo, escrito está, y lo llevó a la palabra, para contrastar y contrarrestar su proposición. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es una victoria llena de potencia. Juan 7:38. En consonancia con estos versos del Salmo 19, hay otras porciones bíblicas que nos mencionan las múltiples virtudes de la palabra de Dios. Voy a citar solamente algunas de estas porciones. Hebreos 4:12 nos habla de una palabra viva y eficaz. Romanos 15:4 nos alienta, nos consuela y nos da esperanza esta palabra. En 1 de Pedro 2, del 2 al 3, nos dice que la palabra es alimento para el espíritu, y esta palabra es como la leche que nos ayuda a crecer, como a los niños cuando son pequeños, el portento de la leche que consumen los ayuda a crecer. Pues así es esta palabra, como la leche espiritual para ayudarnos a fortalecernos de esa manera y poder seguir adelante en el camino de Dios. En el Salmo 119 nos dice que la palabra ilumina nuestro camino, es lámpara. En Isaías 48 nos dice que esta palabra permanece para siempre, es eterna. En Proverbios 3:5 tiene autoridad, es fiable. En Mateo 7:24 nos dice que esta palabra es el mejor fundamento para la vida. En consonancia también con este testimonio de la palabra, hay unas frases célebres de hombres célebres también, que afirman que la palabra de Dios es una experiencia magnífica, una experiencia que no tiene parangón, no tiene precio, no tiene valor para la vida de cada uno de los que pone su interés en esta palabra. Miren lo que decía Abraham Lincoln: creo que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. El vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y pensamientos. Cristo mismo nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta palabra se puede encontrar en San Juan 5:39 y en Juan 8, los versos del 31 al 32, Jesús nos provee una clave muy significativa. Nos dice el verso 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el verso 32 nos termina diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Lo dice el Maestro dándonos una clave de una dimensión altamente reveladora. Analicemos. Primero, la permanencia en la palabra de Dios nos hará verdaderamente discípulos de Cristo. Luego nos dice, por dicha permanencia y ya como discípulos verdaderos, seremos capaces de conocer la verdad. Posteriormente, nos dice que esta verdad nos hará libres. Miren cuántos beneficios. Lo más significativo es que el mismo que nos revela esta capacidad magnífica de su palabra es también el autor de ella. Y en consecuencia, este autor es Dios, el Dios de las Escrituras, el Dios que las Escrituras revelan. Retornemos por último, y ya para terminar, a Pablo y a Timoteo en el segundo libro que el apóstol le dedica a su amado discípulo. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe
que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15. Esto mismo que le recomienda Pablo a Timoteo es lo que David quiere que atesoremos a través de los pasajes que observamos y analizamos hoy en el Salmo 19, los versículos del 7 al 11. He ahí la importancia de la palabra de Dios para quien la guarda como lo que es, una joya de incalculable valor. Dios te bendiga.